hermanos, hermanas, jóvenes, visitas que están aquí viendo el programa del día de hoy. Bienvenidos a este culto joven, especialmente a esos papitos que se encuentran en la casa viendo este programa, que preparamos este programa especialmente para ellos, para desearles un muy feliz día. Así que para comenzar vamos a orar y pedirle al Señor que nos acompañe en este día de hoy. Padre nuestro que está en la altura de los cielos, te agradecemos por estar aquí con nosotros, por cuidarnos constantemente, por siempre llenarnos de vida, de salud, suplir siempre nuestras necesidades, estar siempre atentos a nosotros. Y el día de hoy te estamos dando la invitación para que puedas acompañarnos y morar junto a nosotros en esta tarde. Te pedimos que nos cuides, nos bendigas y nos acompañes durante la semana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, espero que disfruten este programa y vamos a continuar. Hola mis queridos hermanos, espero que todos estén pasando un lindo día junto a sus hijos. En especial estoy saludando a los papás en su día. Que el Señor les bendiga. Bien, ahora nos han tocado los momentos de oración y para ello quiero llevarlos al libro Consejos para la Iglesia y quiero que escuchemos y leamos lo siguiente. Si uno de vuestros hijos estuviese en un río, luchando con las ondas y el inminente peligro de ahogarse, ¿qué conmoción produciría? ¿Qué esfuerzos se harían? ¿Qué oraciones se elevarían? ¿Qué entusiasmo se manifestaría para salvar esa vida humana? ¿Qué cosas harías tú como papá para salvar la vida de tu hijo? Yo me imagino que muchos esfuerzos. Pero, ¿y qué pasa si tu hijo está en peligro de perderse para siempre? ¿Estás haciendo los esfuerzos necesarios para que tu hijo pueda tener vida eterna? ¿Estás orando lo suficiente con tu hijo y por tu hijo o hija para que ellos se acerquen más al Señor? La idea de que la oración no es esencial es una de las astucias de las que con mayor éxito se vale Satanás para destruir las almas. La oración es una comunión con Dios, fuente de sabiduría, fuerza, dicha y paz. Jesús oró a su Padre con gran clamor y lágrimas. Cuando tu hijo esté sin ganas de orar, ora con él y ora por él. Cuando veas que tu hijo se está alejando de los caminos del Señor, también debes orar por él y con él. No dejes, como padre, que el enemigo se robe los corazones de tus hijos. La oración es lo más importante. ¿Qué oraciones se elevarían si tu hijo estuviese en peligro de muerte? ¿Qué oraciones se elevarían si tu hijo estuviese en peligro de muerte espiritual? Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 4, versículo 16. Y dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Los invito a orar. Eterno y amoroso Dios que estás en los cielos, en este día especial en que estamos celebrando a los papás de nuestra iglesia, queremos agradecerte en primer lugar porque tú eres nuestro Padre Celestial, aquel que se preocupa por nosotros, por nuestros problemas, por nuestras aflicciones, pero también aquel que nos acompaña en los momentos de alegría. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre. Y gracias también porque en la tierra dejaste padres amorosos que nos cuidan, que nos protegen, que, Señor, en los momentos difíciles para nosotros han estado allí, nos han abrazado, han secado nuestras lágrimas, han curado nuestras rodillas cuando nos hemos caído. Pero también gracias por esos padres amorosos que viven, Señor, de rodillas para la salvación de cada uno de sus hijos. Querido Señor, bendice a nuestros padres hoy aquí en la iglesia, a cada uno de ellos, con sus diferentes caracteres, con sus diferentes dificultades, con sus diferentes formas de ser, Señor. Cada uno de ellos es especial para sus hijos. Gracias porque en nuestra iglesia hay padres amorosos
padres preocupados, padres que se desviven, Señor, por sus hijos, así como tú lo haces por nosotros. Una bendición especial para ellos, que tú les sigas acompañando, que les sigas dirigiendo, que los bendigas grandemente, Señor, y que cada uno de ellos pueda estar más cerca de ti, más en oración, más en comunión, para que ellos también, Señor, puedan gozar del amor que tú como padres les entregas. Gracias por estos momentos y bendice a tu iglesia en esta hora. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Que el Señor les bendiga a todos mis hermanos y feliz Día del Padre. Chao, chao. Hola, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén súper bien. Y hoy día me tocaron algunas curiosidades poquititas en este programa especial que le estamos haciendo a los papás y a aquellos quienes tomaron el rol de padre en las familias. ¿Ustedes sabían que el día 19 de junio es el día oficial en Chile del Día del Padre? Pero siempre se ha celebrado el tercer domingo de junio de cada año. ¿Ustedes sabían que en el reino animal hay 2 especies que son los padres quienes se encargan? Por ejemplo, de los caballitos de mar son los machos quienes llevan la panzota llena de bebés, caballitos de mar. Yo creo que sí lo sabían, es súper conocido, pero también hay otra especie donde son los machos quienes se encargan de empollar el huevito y cuidarlo durante 65 días. Ellos durante ese periodo de tiempo no se mueven de ese lugar ni tampoco comen. ¿Ustedes se imaginan no comer durante 65 días? ¿Y los papás se imaginan no comer durante 65 días? Yo creo que pensándolo cotidianamente, ¿cierto? Cuando uno no come se enoja. Yo no sé cómo lo hacen esos pingüinos, yo no los he visto enojados. No sé ustedes si han visto a sus papás enojados por no comer. Yo sí he visto al mío enojado. También, yendo al otro lado como más emocional, ¿ustedes sabían que los hijos que conservan recuerdos afectivos de parte de sus padres son emocionalmente más estables a la hora de llevar el estrés cotidiano? Así es, así lo comprobó Melanie Myers junto a sus colegas de la Universidad Estatal de California luego de un estudio con casi 900 personas quienes se enfrentaron a estrés cotidiano, como por ejemplo algunas discusiones y algunos problemas que surgieron durante su día a día. Y también les tengo una curiosidad que ustedes van a quedar así como, no te lo creo. Yo también quedé así como, mentira. Y es que los hombres también tienen instinto maternal. Así es, sí. Y este se activa cuando ellos asumen la paternidad. Es decir, que el cerebro de los hombres también se modifica a la hora de que ellos saben que van a ser padres. A algunos les tarda un poco, todavía como que viven en su adolescencia o son un poco más inmaduros, pero sí se les modifica el cerebro y tienen ese instinto maternal o de madre leona. Según la Universidad de Bar Ilan en Israel y algunos neurocientíficos estadounidenses como Elizabeth Meyer. Y eso han sido todas las curiosidades, son poquitas. Y no se enojen, papás, si no comen durante un periodo de tiempo, porque los papás pingüinos no se enojan y no comen durante 65 días. Sí, fue un sueño desde niño que siempre quise ser papá. Sí, siempre quise ser papá. Me llamaba la atención eso de poder criar a tus hijos y enseñarles cosas nuevas y disfrutar, ¿cierto? De lo que el Señor nos entrega. Y conocer también cómo iban a ser, ¿cierto? Con la persona que tú amas, que iba a salir de ahí, ¿cierto?
siempre he sido una persona de que vivo el día a día, un día a la vez. Es como mi lema. Y con respecto a ser papá, recién después que me casé, empecé a pensar en eso. Y en realidad lo tomé con bastante responsabilidad y con mucha alegría y motivación. Y desde ese momento siempre he disfrutado ser papá. De hecho, con mi primera hija hay una canción que siempre me caracteriza y que se la dediqué a ella, pero iba para los tres, que se llama Chiquita Mía, si la quieren escuchar. Definitivamente sí. Definitivamente sí. Cuando supe que como ser humano tenía la posibilidad de tener hijos, fue, yo diría que mi más grande sueño, ser papá. Definitivamente sí. Sí pude entrar, gracias a Dios alcancé. No teníamos los medios para poder comprar el bono PAP que se llama, para poder estar ahí todo el rato, pero sí estuve de las 8 de la mañana, de las 8 de la mañana hasta las 5:55, que fue que me llamaron para que entrara al pabellón. Y fue corriendo, me acuerdo que fui tirando la chaqueta por el camino, porque sabía que tenía que vestirme. Como había hecho trabajo yo en el hospital, conocía más o menos dónde era, entonces eso me ayudó. Entré y ahí estaba, ya a punto de nacer. Sí, fue algo maravilloso. Es sentir lo que la mamá en cierto modo está pasando. Te ayuda a ver la vida de otra manera, a ver tu hija y sobre todo tu esposa de otra forma. Es una experiencia maravillosa que se la puedo recomendar a cualquier papá que quiera, que tenga el deseo de hacerlo. Así que sí logré gracias a Dios entrar y fue algo maravilloso que no tiene mucha explicación, solamente hay que estar ahí para poder apreciar eso. Pasaron algunas cosas ahí que no está en la pregunta, así que por eso no lo digo, pero algunas cosas interesantes que hicieron todo eso más maravilloso. Yo pude asistir al parto de mi hijo y la verdad es que de los 4 pude asistir. Es una sensación extraña porque al estar ahí estás preocupado, ¿cierto?, en el momento de la mamita, y después cuando nace te invitan a que tú vayas a ver a quién nació y te alejas, ¿cierto?, de la persona, de tu ser amado, ¿cierto?, para poder conocer el nuevo pequeñito o pequeñita que nació. Fue una sensación bastante linda, nervioso. La primera vez que fui papá tenía 20 años recién y la última vez que he sido papá tenía 36 años. Así que las diferencias son de 16 años de diferencia, ¿cierto?, que hay entre el primero y el último cuando nacieron, pero todas las experiencias fueron maravillosas, todos. Impresionante cuando la doctora te habla y te dice, háblele, porque conoce su voz, y si cuando están debajito, ¿cierto?, de ese calorcito que los tienen ahí cuando están empezando, tú les hablas y ellos quedan así como, esa voz la conozco. Y la sensación maravillosa fue cuando también, de todo, ¿cierto?, cuando es niñita, no sé si lo hacen ahora, pero cuando es niñita se le entrega, la primera persona que la toma en brazos es el papá. Así que la primera que tuve en mis brazos fue Catalina. Así que fue una sensación bonita de mis 4 hijos estar ahí viendo cómo nacen. 2 con parto normal, los 2 primeros, y los otros 2, ¿cierto?, fueron cesárea. Valientes las chiquillas. Alcancé a estar solo en 2 partos de los 2 más chicos, Ariel y Cristóbal. Araceli no alcancé porque tuvo una urgencia de desprendimiento de placenta, así que no pude entrar. Pero fue muy bonito, una experiencia inolvidable, de sentirlo, de verlo nacer, salir del vientre de su mamita, y no hace hay una unión que se liga más todavía a la parte paterna.
Nunca he comparado a la mamá, sí, pero me imagino que es algo, una experiencia inolvidable. Sí, por supuesto. Pude estar los tres y aunque no hubiera podido, me hubiera disfrazado de médico con bata blanca y hubiera entrado. ¿Cómo se sintió? Nico, mi primer hijo, nació cuando yo era muy muy joven. De hecho era menor de lo que de la edad que Nico tiene ahora. Al principio, después de pasar la impresión, la noticia, todo fue una maravilla. Ver cómo crecía en la guatita de la mamá, hablarle, que te conociera, cuando te acercabas que se moviera. Y una vez que él nació, quedé impresionado por ese milagro. Cuando nació por cesárea. Me acuerdo, yo estaba al lado de Katy. Se paró por una toallita nomás que estaba. Y yo estaba a este lado. Y yo quería mirar a Nico. Y me autorizó, me dijo, anda. Y yo pasé de aquí a acá. Como 30 centímetros, 50 centímetros. Y veo que nace. Y yo atento. Y cuando Nico da su primer llanto, me cambió ese momento absolutamente la vida. Fue magnífico, una sensación de impotencia, de estar maravillado, de estar impresionado. Después te lo entregan, contar sus deditos, ver que nada le falte, mirar su perfección, abrazarlo, esconderlo y darte cuenta que al sentir tu calor y tu voz dejó de llorar. Mis pelitas. Así se sintió, así de bien. La travesura, en realidad la Astrid no es traviesa, así que nunca ha sido traviesa, pero sí hizo algo cuando era niñita, no me acuerdo si tenía 2 o 3 años. Estábamos viviendo precisamente aquí donde estamos ahora, y había unos gatitos de una vecina. O sea, la vecina del lado tiene gato, siempre ha tenido gato. Entonces su gatita había tenido gatito. Y eran unos gatitos chiquititos que venían a caminar por aquí por la ventana. Y la Astrid pescó un gatito y no sé, parece que lo confundió con un pajarito que lo botó, lo soltó para ver si volaban. No sé cuál sería su pensamiento, pero nosotros estábamos abajo y de repente vimos un gato, ¡pum!, que cayó al suelo. Llovieron gatos ese día aquí en la casa. Esa fue la travesura más, por lo menos que yo recuerdo, si no podríamos decir que la única que hizo, así como. Igual después ella estaba preocupada por el gatito, pues si se había muerto, ¿no? Pero no pasó nada en realidad. El gato se le fue una vida nomás, ya le quedaban 6 a ese pobre gato. Así que eso. Bueno, esta pregunta es bastante divertida, tengo varias. De los 4, todos tienen travesura. De la que me acuerdo de Catalina, una de sus travesuras más complicadas fue que ella tenía como 2 añitos más o menos y ella, Nuri, la mamá de Catalina, tenía una prima que se había cortado el pelo. Se lo tiñó, ¿cierto? Y se cortó el pelo y quedó el pelo bien cortito. Entonces Catalina, en algunas fotografías que nosotros tenemos, cuando ustedes la vayan a ver, ¿cierto?, o la han visto quizás, aparece con sus rulos, tiene rulitos, tenía chochitos cuando era chiquitito. Entonces ella tomó una tijera y se ocultó en la pieza y claro, se cortó el pelo. Y cuando llegamos con la mamá, ¿pero qué hiciste, Catalina? Ella decía que ella se quería parecer a su tía Cintia, así que se cortó el pelo. Así que esa travesura me costó bastante porque la mamá triste porque ella quería que tuviera su pelito largo, así como lo tenía. Así que me acuerdo que ese mismo día, con las tijeretazos que se pegó, la tomé y la llevé, ¿cierto?, donde un peluquero para que le arreglara su pelito. Catalina, ¿cierto?, esperando que tanto le creciera el pelo, nos costó tanto hacerle sus pinchecitos, sus cositas, ¿cierto?, porque le crecía muy poco, era muy peladita, así que después que le creció, ella se lo cortó. De Vicente, Vicente tiene muchas tallas muy buenas, ese loco es un loquillo desde chico. Me acuerdo que íbamos en el centro, salíamos los 3, ¿cierto? Íbamos en el centro, siempre me acuerdo por Picarte, la calle central en Valdivia, un verano.
Y veníamos caminando, ¿cierto? Yo tomaba de la mano de Vicente y tomaba la otra mano, ¿cierto? A la Catalina, íbamos caminando. Y de repente Vicente, en su suelto de esfínter, llega y se larga uno, fuerte. Y yo quedé así sorprendido y habían dos señoras que iban adelante y las señoras van y se dan vueltas así. Y me quedan mirando y el Vicente va y no haya mejor cosa. Chiquitito, tenía como 3 años, 2 años. 3 años tenía, me queda mirando y me dice, oh, que eres cochino, papá. Y las señoras se dieron cuenta así como, ay, qué asco, sí. Y yo no me quedé en shock porque ¿qué iba a hacer? Y el Vicente siguió caminando así como si nada. Él y sus tallas. Esa travesura fue muy muy buena, yo me acuerdo de esa y de varias más que tiene Vicente. Y de los más chicos, me acuerdo que nosotros pintamos nuestra casa por dentro y la pintamos azul. Y cuando la pintamos azul dejamos el tarro, ¿cierto? Este galón lo dejamos afuera. Y un día calladito, de repente sentimos que se reían y todo. Y estos locos habían sacado ese tarro, lo habían abierto y metieron las manos hasta los hombros. Y cuando yo los fui a ver estaban metidos entre medio de la casa de la Kira. Pintaron a la Kira, pintaron una silla, tenían sus brazos pintados hasta arriba, parecían de esos pitufos. Así parecían esos loquillos, todos pintados completos y calladitos, así los dos calladitos. Menos mal que era pintura al agua, así que mientras los bañábamos, el loro los bañaba, les sacaba todo ese azul hoy esos cabros chicos, pero todo pintado así. Y los brazos se acusaron solo porque los brazos pintados entre polera y brazo, todo abajo ahí habían unas fotos igual de esos loquillos. Y el más chico es el que lleva el más grande, así que el más grande estaba más pintado que el chico porque el otro lo incentivó a hacer esto. Revolvían la pintura con los brazos. De esas travesuras me acuerdo de estos malillas que tengo. Con respecto a travesuras, las travesuras de los chiquillos, Araceli no fue muy traviesa, era más tranquilita así como se ve, desordenada como ahora, pero no hacía muchas travesuras. Las travesuras más destacadas que puede hacer, Ariel, en una oportunidad uno de mis primos estaba aquí estudiando y Ariel se encerró en su pieza, estaba chiquitito y no quería salir, y cuando logró salir la pieza estaba blanca, había esparcido el talco de los pies por toda la habitación, estaba todo blanco, así que eso fue una anécdota que dio risa harto, y también molestia a mi primo que tuvo que hacer después el aseo en la pieza. Esa fue una. La travesura de Cristóbal que me hizo siempre me acuerdo cuando trabajé de noche y él estaba guaguita y durante la mañana estaba durmiendo, y como no lo podía atender ni jugar con él, cuando desperté estaba lleno de cojines que él me había tirado arriba para despertarme y yo no lo había sentido. Esa fue la segunda anécdota o travesura que los chiquillos hicieron. Bueno, esta pregunta me entretiene porque de tal padre tal astilla, así que los tres éramos muy desordenados. Llegaba a la casa y los niños estaban ya en las horas de siesta, siempre llegué tarde, o sea, estaban preparados para dormir, listos para dormir y bien atentos porque soy muy hiperkinético. Entonces yo llegaba a la casa y estaba todo el ambiente de paz para dormir y los desordenados, los niños, llegó el papá, fantaseaban de jugar, desordenar. 5 minutos lo decía, jugábamos 5 minutos, después se nos hacía corto, 1 minuto más, y era muy respetuoso en ese horario. Y después de eso los iba a acostar. Eso era como el hábito de todos los días. Y una de las travesuras que más me recuerdo, estábamos saltando en la cama. Los tres, Joaquín había nacido hace poquitito, era huevita, así que estaba Nicolás que era más grande, Leito, y yo tenía a Joaquín en brazos y estábamos saltando en la cama. Y me acuerdo que la mamá nos dijo, no se porten mal, creo que tenía reunión de apoderados, pórtense bien. Sí. Y se fue y nos pusimos a saltar arriba de la cama. Pues saltábamos, lo estábamos pasando súper bien cuando de repente, ¡paf!, rompimos la cama. Quedamos los 4 de poto en el piso, arriba del colchón. ¿Y cuál de los 3 que éramos más grandecitos? Leo, Nico y yo, con cara más de pánico. Así que quedamos en el suelo y me quedan mirando. Tú trae un martillo, tú trae un serrucho, tú trae clavos, tornillo y atornillador. Así que ahí los 3 desesperados, mientras tanto cuidamos a Joaquín atornillando la cama, mientras llegara la mamá para que no nos pillaran esa maldad que habíamos hecho.
Llegó la mamá, bueno, no se dio cuenta, o sea, sí se dio cuenta, pero no porque haya pillado que habíamos roto la cama, sino por la cara que tenemos nosotros de niños. Bueno, fue increíble. Y en ese sentido, sí, los niños siempre apañaban en todas las travesuras. Sí, de hecho reconozco que el más travieso de los tres de ellos soy yo. El orgullo que me da es que siempre ha sido una niña centrada, nunca le hemos tenido que corregir mucho, doy gracias a Dios por eso. Y lo otro que me sorprende y lo que más orgullo me da es que es buena para la cocina, ¿ya? Hace unos panes, una sopaipilla o unos calzones rotos que mejor ni les cuento cómo lo hace. ¿Sí? Así que eso es el orgullo que me da, que sí, cuando quiere, se esmera, es muy buena para eso, para las cosas de la cocina. En realidad ese es un fuerte que tiene, aparte del dibujo también es otro de las cosas que ella hace. Hay unos cuadros por ahí que ella ha hecho que le quedan muy bonitos, así que son varias cosas que me da orgullo en realidad. Estoy orgulloso de mi hija. Y seguimos con las preguntas, ¿cierto? Dice que cuál es el mayor orgullo que tengo de mis hijos. El mayor orgullo que tengo de mis hijos es que no escatiman en ayudar. Ellos son bien dadivosos cuando hay que hacer algo, ¿cierto? Ellos no dudan. Son movidos, ¿cierto? por el querer ayudar. Desde el más chiquitito hasta el más grande, ¿cierto? No tienen ese apego a las cosas. Eso es lo que me mantiene orgulloso. Son buenos hijos. Son respetuosos, son queridos también por las personas. Ven en ellos también que el Señor está ahí y son diferentes. Y me mantienen orgulloso. Son buenos alumnos también. Y no dejan de ser felices. Me tiene orgulloso eso. Principalmente son buenas personas. Son buenas personas y desde el más chiquitito hasta el más grande siempre un corazón dadivoso. Eso me tiene muy, muy orgulloso de todos mis hijos. Cada cual, cierto, se destaca en alguna u otra cosa, pero principalmente todos tienen ese gran detalle, cierto, de estar pendiente de que si a alguien le hace falta algo, ellos poder también ayudar. Eso. Es un regalo del Señor que me dio, y creo que son unos hijos muy responsables, entregados, comprometidos en sus actividades, en los compromisos que ellos adquieren, los cumplen al pie de la letra, rara vez desisten y siempre, a pesar de las circunstancias, enfrentan sus responsabilidades. Me encantan cómo son como hermanos, son muy unidos. Los tres son muy distintos, pero se entienden entre los tres, se quieren, y como familia también, pues somos una familia bien diferente unos con el otro, pero lo entendemos y nos queremos. Y eso destaco mucho de ellos porque son unos chicos muy unidos y comprometidos. Y sobre todo que lo más que me motiva y me alegra es que vamos todos juntos caminando hacia la ciudad celestial. Yo ya había leído esto y es difícil describir o definir a los hijos en algo que nos enorgullezca. Puedo destacar, me refiero porque el orgullo es absoluto. Dicen que no hay hijos malos, no hay hijos feos, pero mis hijos son maravillosos. Nico, su calma, su mesura, su capacidad analítica, matemática. Leonardo, su forma de ver en silencio, de observar, de aprender y de guardar silencio cuando debe guardar silencio. A su tan cortita edad ha aprendido eso. Joaquín, que no se mide en cuanto a lo que es el amor, en cuanto a lo que es la alegría. Es un motor de alegría. Pero puedo decir que lo que me enorgullece de mis tres hijos es que
son muy queridos donde van y que definitivamente son mejores que yo. Los tres son mejores que yo. Pero por supuesto, no solamente a mi hija, a mi esposa, a mi mamá, a todos mis familiares y todos ustedes, a todos mis hermanos también. Para Dios quiera que todos podamos estar muy pronto con nuestro Dios en el cielo. Wow, preguntaza. Que si quiero ver a mis hijos en el cielo, por supuesto que sí. Por supuesto que los quiero ver en el cielo, porque sé que en el cielo obviamente van a haber cosas maravillosas, vamos a tener la eternidad para aprender cosas, para poder disfrutar, para poder saber de que el dolor ya no existe más. Así que sí, los quiero ver a todos, quiero ver no tan solo a mis hijos, sino a mi familia, a mis amigos, y saber que este mundo estamos de paso, pero cuesta estar aquí. Y más a los jóvenes, ¿cierto? Que se les hace tan difícil. Este último tiempo ha sido muy muy complicado, pero confío en el Señor y quiero estar ahí todos juntos en el cielo riéndonos y acordándonos, ¿cierto? De todas esas travesuras que hicieron, algunas que yo me di cuenta, otras que ellos aún no me han contado, ¿cierto? Pero eso, estar junto a ellos sería un premio maravilloso como familia, y estar con todos nuestros hijos en el cielo, ¿cierto? Y llegar a ese gran final junto a nuestro Señor Jesús. Y claro, me gustaría verlo en el cielo, y es uno de mis compromisos, mis motivaciones, aparte de la motivación principal que el amor de Cristo hacia cada uno de nosotros, la motivación de verlo en el cielo y estar con ellos eternamente sin preocuparse de que alguna enfermedad lo pueda atacar, algún accidente, algo les pueda pasar, sino que vivir por fin tranquilo y disfrutar de la compañía de ellos. Quizás voy a ser un poquito egoísta, pero quiero verlos todos, todo el día, en todo momento. Y por supuesto que eso se proyecta al cielo. Desde muy chiquititos hicimos una promesa con cada uno de los tres. La vida es corta y nos amamos mucho, y el amor es mucho más largo. Por tanto, si esta vida no nos alcanza, tenemos que esforzarnos para vernos en la siguiente. Por supuesto que los quiero ver en el cielo. Y quiero verlos cada día felices. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Qué bueno que nos han estado acompañando en este día especial, en este programa especial que se ha dedicado para nuestros papás. Hoy vengo aquí a compartir con ustedes una pequeña reflexión. Una reflexión sobre la importancia que ustedes tienen en nuestra vida por medio de lo que dice la Biblia, de algunos ejemplos que podemos encontrar en la Biblia y cómo Dios puede traducir su amor por medio de ustedes. Pero no les voy a dar más adelantos, sino que antes los quiero invitar a que puedan ver el siguiente video. Cuando sea grande, quiero ser como tú. Pero no pienses que es por las cosas que tienes o por tu trabajo. Es tu forma de ser, lo que me hace querer ser como tú. Bien, ¿les gustó el video? Un video bien emotivo, ¿cierto? Que tenía ahí una musiquita de fondo y un niño que le decía al papá que quiere ser como él. No quizás por las cosas que tiene o por su aspecto físico, sino por el carácter, por la personalidad que su papá le refleja. ¡Wow! Poderoso, ¿cierto? Y yo creo que todos nos sentiríamos muy contentos de que alguien llegue y nos diga, ¿sabes qué? Te admiro tanto, tanto, que quiero ser como tú. Así que ahora les voy a hacer una pregunta a los hijos que están viendo. ¿Qué es lo que más admiras de tu papá? ¿Aquello
que tú ves a tu papá y dices, oh, no entiendo cómo lo hace, o qué genial, que me gustaría tanto ser como él. Me gustaría que cuando yo fuera papá o que cuando yo tuviera hijos pudiera hacerlo de la misma forma que mi papá. No sé cuántos de ustedes ya lo han pensado. Si lo han pensado, entonces anótelo para que no se lo olvide y dígaselo a su papá. Dígale las cosas en las que ustedes lo admiran. Yo, por ejemplo, ¿en qué admiro a mi papá? Admiro a mi papá que siempre se coloca en segundo, en tercero o en cuarto lugar por el bien de sus hijos. Menos cuando tiene que salir a andar en bicicleta. ¿Para qué estamos con cosas? No, mentira, papá. Yo sé que tú nos amas y que tú nos cuidas, así que esa es una de las cosas que yo más admiro a mi papá. También siempre admiré mucho a mi papá cuando era más joven y tenía más energía. O sea, todavía es joven y tiene energía, pero más. Antes tenía más todavía y siempre jugaba con los niños y los trataba bien y los miraba con tanto amor y ternura. Y yo siempre admiré eso de mi papá. Y yo creo que ha sido una de las enseñanzas o de las herencias más lindas que él me ha dejado. ¿En qué otras cosas yo admiro a mi papá? Yo admiro a mi papá en que siempre tiene energía. Bueno, quizás siempre está cansado, no lo sé, pero siempre tiene energía y creatividad para poder querer hacer algo nuevo. Ya sea salir a andar en bicicleta, o siempre nos decía, ya vamos a caminar, o hagamos algo, o nos hacía juegos en el patio. Quizás no teníamos piscina, pero sí teníamos la creatividad de mi papá y nunca nos aburríamos. Entonces esas han sido cosas, entre muchas otras, que yo siempre he admirado de mi papá. Quizás las tuyas pueden ser las mismas o pueden ser otras. Pero saben que cuando uno dice, papá, yo te admiro por esto, nosotros podemos también ver algunas cualidades que nosotros admiramos de Dios. ¿Y cómo, Ari? ¿Cómo así? El título del tema, ¿cierto? Era Papá, tú eres Dios. Pero no es una herejía, no estoy diciendo que nuestros papás son iguales a Dios. No. Vamos a reflexionar ahora en lo que nos puede enseñar el libro de Génesis, en una historia de un padre que fue recordado ya y es recordado hasta hoy. Por todas las generaciones se tornó cierto padre de naciones. Sí, es Abraham. Vamos a reflexionar un poco en un suceso importante en la vida de Abraham, que todos nosotros conocemos. Y vamos a ver cómo Abraham tiene esta gran influencia en su hijo Isaac, su hijo amado, ¿cierto? Su hijo prometido. Vamos entonces al capítulo 22 del libro de Génesis. En el capítulo 22 del libro de Génesis se narra una de las historias más famosas que nosotros conocemos. Se narra la historia de cuando Dios, por alguna razón que Abraham no entendió, le dice, Abraham, ve y sacrifica a ese hijo que yo te prometí, por el que esperaste tantos años, sacrifícalo. Dice así, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, he aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vamos a orar para continuar con la reflexión de la Biblia. Querido Señor, acabamos de abrir la Biblia y acabamos de abrir en la historia de Abraham. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene con su sabiduría, con su dirección, y que a través de esta reflexión podamos reflexionar no solamente en la labor de nuestros papás, sino en nuestro Padre Celestial que eres tú. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces no elegí una historia muy bonita. Quizás podría haber elegido el hijo pródigo, ¿cierto? De un padre amoroso que siempre está ahí. Pero no, elegí un capítulo de la historia de Abraham un poco triste. Sí. Pero en este capítulo se tienen grandes lecciones, no solamente de fe, sino también de paternidad. Entonces, ya sabemos, ¿cierto?, lo que sucedió. Dios le pidió a Abraham que matara a su único y amado hijo, hasta se lo describió, y que lo llevara al monte.
Abraham llevó a su hijo. Nosotros sabemos, ¿cierto? Llegó hasta ese lugar, hasta el monte Moriah, construyó el holocausto y con la mano alzada Dios le dice no. Pero me llama mucho la atención Isaac, que nunca se negó. Aquí no narra que Isaac lloró o que le suplicó a su papá por qué estaba haciendo eso, o que le suplicó o le preguntó a su papá, papá, ¿por qué tenemos que ir para ese lugar? ¿Por qué tenemos que caminar tanto? ¿Por qué no podemos ir a otro lugar más cerca? No, en ningún momento vemos a Isaac reclamando, ni oponiéndose, incluso cuando se trataba de su propia vida. Y eso refleja algo muy poderoso en relación a lo que Dios mostraba a través de la labor de padre de Abraham. Vamos a ver algunas lecciones. En primer lugar, podemos destacar que Abraham era un padre adorador y fiel a Dios, devoto, ¿cierto? Que cumplía con los pactos, que cumplía con los sacrificios. La tía Elena y también otros capítulos de la Biblia nos mencionan de con cuánto ánimo, ¿cierto? Abraham se esforzaba para compartir del Dios que tenía a toda su familia. Y no solamente a su familia, sino a todos aquellos que trabajaban con él, a todos sus hombres, a todos sus empleados. Todos sabían quién era el Dios de Abraham. Y narra también que donde Abraham pasaba, establecía un altar para Dios. Todos sabían quién era el Dios de Abraham. Todos sabían el amor que Abraham le tenía. Abraham era un hombre que hacía muchos cultos a Dios, de gratitud, de la mañana, de noche. Y no solamente para él, sino que también llevaba a su familia. Vemos aquí a un padre que le dio un ejemplo a su hijo. Y que decirle a su hijo, hijo, vamos a hacer un sacrificio, tenemos que caminar 3 días, no era algo fuera de lo común. No. El libro Patriarcas y Profetas nos dice de que para Isaac no fue una noticia extraña, un evento así como un paseo o algo así. Era algo normal, entonces para él fue natural. Hijo, mañana vamos a ir al monte. Y Isaac dijo, bueno, vamos. Para él era normal poder ir y adorar a Dios junto a su padre. Así que se fueron. Y ahí podemos ver una primera característica de Abraham, ¿cierto? Abraham, un hombre adorador que rinde culto, que respeta a Dios, que le es fiel. Un hombre que tiene sus rutinas, sus tradiciones, ¿cierto? Y que le gusta estar con Dios. Y en comparación a eso, nosotros vemos a un Dios que está en constante búsqueda de nosotros, cuando quizás ni siquiera debería hacerlo. Entonces, para Isaac, la gratitud y adorar a Dios era algo común. Continuamos. Segunda característica es que podemos ver que Abraham también era un hombre proveedor. ¿Por qué? Bueno, ellos tenían que caminar 3 días para el monte Moriah y Isaac se dio cuenta que no había un cabrito, ¿cierto? Y Abraham le responde con una frase muy conocida. Vamos entonces al versículo 7, o en el 6 mejor, dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Isaac sabía que su padre, junto a su padre, no le iba a faltar nada. Entonces cuando Abraham le dijo Dios proveerá, Isaac confiaba de que su padre siempre le había providenciado todo y que el Dios de su padre también. Y
Y esa confianza y esa dependencia que Isaac veía en su papá no lo hizo ni sospechar de que él podría ser el propio cordero, ¿cierto? En ningún momento Isaac piensa eso o le hace alguna pregunta. Él estaba confiado. Si su papá decía que Dios proveería, entonces Dios proveería. Podemos ver allí entonces cómo Abraham reflejaba el carácter del mismo Dios proveedor, que aún cuando no sabemos y aún cuando llevamos mucho tiempo esperando, confiamos en que nuestro Padre Celestial sabe nuestras necesidades y cuando llegue el momento no nos faltará nada. Y si nos falta, hay omnisciencia de parte de Dios. Y esa es la tercera característica que Abraham, por medio de su carácter, le refleja a Isaac, una característica del propio Dios. Miren, cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Dice la narración en Patriarcas y Profetas que Abraham pasó 3 días solo él sabía lo que iba a realizar con su hijo, nadie más. 3 días muy callado, muy triste, esperando que llegara un ángel o alguien y le dijera no lo hagas. Pero hasta el último momento, ¿cierto? Nosotros sabemos que él continuó. También dice que Abraham, con mucho dolor en su corazón y con la voz un poco quebrada, le dice a su hijo que él sería el corderito. Y nosotros vemos aquí, Abraham ató a Isaac y Isaac era un adolescente, tenía mucha energía, su papá estaba viejito. Y con la debilidad que tenía Abraham en su corazón, si Isaac le decía, papá, pero por favor me dejas ir, quizás Abraham habría accedido, no lo sabemos, pero vemos aquí a un hijo que confiaba en el juicio de su papá y que si su papá estaba haciendo eso con él, era porque había un propósito mayor. Y así Abraham revela para Isaac la omnisciencia de Dios. 3 grandes cualidades de Dios. Un Dios que quiere estar con nosotros, un Dios que provee y un Dios omnisciente. Que si en alguna circunstancia vivimos algo que no podemos ver el orden, ni el principio, ni el comienzo, y parece que todo es caos, hay omnisciencia y Dios sabe por qué y esperamos en Él. Así como Isaac esperó que llegara su momento. En ningún momento él se negó. Dice también que el libro de la tía Elena que Isaac había sido educado para obedecer. Pero uno solamente obedece de corazón cuando confiamos en aquel que nos pide que lo obedezcamos, ¿cierto? Isaac confiaba en su padre, pero por sobre todo Isaac confiaba en Dios, porque a través de la vida de su padre, Isaac había visto a Dios. Esta es una reflexión bastante corta, pero para mí es muy poderosa, es muy significativa. Nosotros los hijos sin querer, ni siquiera también lo percibimos, o a veces sí, pero en nuestros papás vemos a Dios, alguna característica de Él. Y saben que cuando la imagen de un padre no es la ideal, no hay un padre amoroso, tenemos 2 opciones. O encontramos en Dios un padre amoroso, o encontramos en Dios ese padre negligente, ese padre lejano que nunca tuvimos. Y en la vida de Abraham se refleja que su testimonio, su ejemplo, como el video lo decía, no eran su riqueza ni la cantidad de su ganado. Era el carácter de Abraham que le hacía confiar a Isaac que lo que él estaba viviendo en ese momento era lo que él tenía que hacer. Porque para Isaac, Abraham le reflejaba a Dios. Quiero que pienses hoy, a ti primeramente, hijo,
que estás ahí, si eres hijo de alguien, todos somos hijos de alguien, ¿cierto? Pero si tienes ahí la figura de tu papá o la figura de alguien que te crió, piensa y encuentra estas cualidades lindas de Dios por medio de la vida de esas personas. Y a ti, papá, que estás ahí viéndonos, tú que tienes hijos, piensa en la gran bendición que Dios te entregó de reflejar al propio Dios, la imagen y el carácter de Dios en la vida de tus hijos. Y sabes que si quizás puedes pensar que no lo estás haciendo tan bien, que eres fallo, ¿cierto? Eres débil. No te preocupes. Abraham también lo fue. Pero así como Dios no abandonó a Abraham, Dios no te abandonará a ti. Y Él te guiará. Si tú se lo pides, Él te llenará de su Espíritu Santo, ¿cierto? Si tú se lo pides, Él te llenará de su amor. Así que hoy, papás de la iglesia, les damos las gracias porque por medio de su ejemplo, por medio de su abnegación, por medio de su amor, de su dedicación, de su esfuerzo diario, nosotros también podemos entender mejor a Dios. Espero que este día pueda ser muy lindo para ustedes, que lo puedan disfrutar en familia y que también un día ustedes se puedan reencontrar con sus padres si es que ya no están aquí y les puedan agradecer. Y si quizás tu padre no te mostró quién era realmente Dios, ve hasta Dios, porque Él es nuestro Padre Celestial y para Él no hay huérfanos, para Él no hay extranjeros, para Él somos sus hijos. Y si tú eres padre y tienes un hijo, tú sabes cuánto estás dispuesto a dar por ese hijo. Así que el Señor te bendiga y que puedas tener una linda celebración con tu familia y que no olvides que para tus hijos tú puedes ser un pedacito, una parte importante de quién es Dios. Oremos. Querido Señor, gracias te damos por los papás que nos entregaste en la iglesia, gracias te damos por los papás que nos entregaste a nosotros. Sabemos que ellos no son perfectos, sabemos que ellos se esfuerzan siempre por darnos lo mejor, sabemos de que a veces hay muchas dificultades, que también son humanos, que se pueden equivocar, que a veces están perdidos y no saben cómo guiarnos, pero gracias Señor porque a través de ellos tú nos haces sentir tu amor más cercano. Señor, también gracias porque si bien a veces no podemos tener una imagen perfecta de lo que es ser un padre, tú, Señor, a través de tu amor, a través de la Biblia, tú nos mencionas, tú nos muestras, tú nos ejemplificas la perfección del amor de un Padre Celestial y amoroso que siempre está allí buscándonos, que siempre nos está proveyendo las cosas que necesitamos y que siempre sabe aquello que es mejor. Ayúdanos a nosotros hijos a ser obedientes como Isaac, obedientes tanto a nuestros padres terrenales, pero también, por sobre todas las cosas, a ti, nuestro Padre Celestial. Quédate con cada una de las familias que están aquí y llévales un abrazo, Señor, a aquellos que no tienen a sus padres hoy con ellos, a aquellos que quizás no lo han conocido, que llévales un abrazo, Señor, y que ellos puedan reconocer a ese Padre en ti. Muchas gracias por todo esto te lo queremos pedir y agradecer en el nombre de Jesús. Amén. Chao, que el Señor te bendiga. ¡Feliz día! Y bueno, hasta aquí llegó el programa del día de hoy, tristemente, pero espero que lo hayan disfrutado todos ustedes, los papitos que están viendo este programa, espero que les haya gustado mucho. Y ahora les voy a recordar que se tomen una fotito con sus papás, con sus abuelitos, para que puedan enviarlas al grupo de WhatsApp de la iglesia y así podemos verlas todos juntos el próximo sábado. Así que eso, vamos a estar esperando sus fotitos y nos vemos. Espero que disfruten juntos todos en su casita y nos vemos pronto. Adiós.